19, 13 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? Nuevamente tenemos como invitado a Teo, que nos va a traer ahora un tema muy interesante. Lo habíamos pedido para que lo prepare, referido a Steve Bannon, ya que bueno, él ha escrito su libro acerca de Trump contra el globalismo, y una persona que nos puede básicamente describir este personaje que es Steve Bannon, muy importante, que le diríamos el estratega, ¿no es cierto?, en la sombra. Y nada mejor que, Teo, que comiences a ilustrarnos un poco más sobre este tema. Bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación y un gusto enorme estar compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco de Steve Bannon, que bueno, justamente le digo el estratega en la sombra. Steve Bannon fue el jefe de campaña de Donald Trump en 2016. Luego de ganar las elecciones presidenciales, fue nombrado estratega en jefe de la Casa Blanca, uno de los puestos más altos. Sería erróneo atribuir a Bannon la victoria de Donald, pero sin embargo su contribución fue clave para alcanzar la Casa Blanca. Bannon proviene de una familia católica de origen irlandés, de clase media trabajadora. Fue autodidacta voraz, se embarcó por 10 años en lo que describió como un estudio sistemático de las religiones del mundo. Fue militar en la Marina, llegando a ser teniente de navío. Steve tenía como objetivo llegar a las altas esferas del Pentágono, pero más tarde desistió, considerando que el camino a la cima sería demasiado largo y burocrático. Estudió en la Escuela de Negocios de Harvard, es publicista y tiene una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown. Comenzó su vida laboral como empleado en el controvertido banco Goldman Sachs, trabajando allí por unos 4 años. Incursionaría también luego en una carrera cinematográfica en Hollywood. En su trayectoria pudo ver también la élite de cerca y buscó generar un cambio inclinándose por el periodismo conservador y nacionalista desde Breitbart News. Él mismo dijo: "La razón por la que soy populista es porque he ido a las instituciones de élite y esto es lo que puedo decirte. Si me dieran la opción de ser gobernado por las primeras 100 personas que aparecen con los gorros rojos en un mitin de Trump frente a los primeros 100 tipos que entran en Davos, me gustaría tomar a la gente de la clase trabajadora porque tienen más humanidad, entienden el mundo, tienen determinación y han tenido que lidiar con todos los basureros del mundo". Bannon es crítico de la cultura dominante, que considera que está basado en el sentimentalismo. La misma no se basa ni en la razón ni en los valores. Considera que, debido a un falso sentimiento de culpa, se permite la entrada de millones de refugiados o ilegales del tercer mundo, aunque ello conduzca al suicidio de la civilización occidental. En su batalla cultural, sorprendido con la personalidad de Trump, dijo: "Ha tomado este movimiento nacionalista y lo ha adelantado 20 años. Si Francia, Alemania, Inglaterra o cualquiera de estos lugares tuviera un equivalente a Donald Trump, estaría en el poder". Se mostró como un admirador de nacionalistas europeos, diciendo: "Orbán es uno de mis héroes europeos, como lo son Salvini, Marine Le Pen, Marion Marechal y Nigel Farage", que es el del Brexit, digamos. Se oponen al sistema, dice, continúa con la cita de Bannon, se oponen al sistema, ya sea desde el punto de vista populista o soberanista, rechazan el establishment y defienden a su país y sus ciudadanos. Allá él, cuando se refiere a populista, es una connotación muy diferente a la del mundo hispano, digamos. Sí. Una vez dentro de la Casa Blanca, Bannon no solo debió enfrentar adversarios políticos de afuera, sino también los que estaban dentro de la administración. Sus espaldas estaban en peligro. Solo duró medio año en su cargo. Se enfrentó a una camarilla de demócratas globalistas del ala oeste de la Casa Blanca: Ivanka Trump, Jared Kushner
y el expresidente de Goldman Sachs, Gary Cohn, así como algunos halcones compuestos por McMaster y su adjunta Dina Powell. Efectivamente, Kushner y Cohn, antes de sumarse a la administración Trump, eran afiliados registrados al Partido Demócrata. Bannon representaba el ala nacionalista de la Casa Blanca y no tenían aliados dentro, y no tenían ningún aliado adentro. Estaba absolutamente solo. El enfrentamiento entre ellos era real y asimétrico. Fueron reportadas varias peleas por parte de testigos, y el general Michael Flynn, su potencial aliado, fue barrido en el huracán mediático de Russiagate a la semana de haber sido nombrado consejero de Seguridad Nacional. Aprovechar para tomar un poquito, Sí, que sí. te veo con la garganta un poquito seca. Sí, sí. Ahora, esta figura realmente, a ver, en el cotidiano no se la escucha, no se la nombra, y no es una figura que uno la asocia, por lo general, en el común de la gente, con Donald Trump, porque, como siempre decís, está desde la sombra. Claro, sí, esto Eh, más en la sombra, digamos, no ha sido tan visible su figura. ¿Cómo es que ha llegado hasta donde llegó, siendo, digamos, alguien que está escondido, alguien que está por detrás? Sí, bueno, justamente, digamos, fue por su liderazgo dentro de Breitbart y, bueno, fue parte de la campaña de Trump en los últimos 3 meses de campaña de él, porque él tenía antes otro estratega en jefe de campaña. Y él se convirtió, debido a la influencia que tenía Breitbart en ese momento, lo suma a la campaña, le da una retórica importante dentro de lo que venía haciendo Trump, y de ahí, una vez que logra el resultado de llegar a la Casa Blanca, bueno, Trump lo premia, digamos, nombrándolo estratega en jefe de la Casa Blanca. Pero también pensaba en ese punto, perdón por Sí, cortarte, no, pero sí, sí. aprovechar, Sí, porque sí. digo, es muy interesante la figura de Bannon. De hecho, bien se sabe que un gran aporte que realiza en lo que podríamos definir como esta batalla de ideas fue que a través de Breitbart había un medio independiente que iba en contra de la hegemonía, algo que ayudó realmente a la figura de Trump, a su discurso, además de que prepara a Trump en ese discurso para llegar a los sectores más populares de Estados Unidos. De hecho, el mapa electoral se veía que el de Estados Unidos profundo, el centro de Estados Unidos, Sí. eran claramente una tendencia al voto republicano. Ahora, no sé si irás a tocar posteriormente o no, pero hay un tema. Llega exactamente a la Casa Blanca, es congraciado por Trump, hay una gran muestra de lealtad, pero en un momento interregno, podríamos decir, parece ser que hay un distanciamiento, empiezan las acusaciones, la persecución mediática en contra Sí. de Bannon, y durante mucho tiempo Donald Trump parece que se desliga un poco de su figura. Sí, sí, lo voy a mencionar justamente. Y lo que vos decís es muy cierto. O sea, el terreno que prepara Bannon desde Breitbart fue bastantes años antes. O sea, desde el 2012 ya empieza Breitbart a tocar todos estos temas y cada vez de una manera más amplia e intensiva, digamos. Empieza a tocar temas de la inmigración, temas del feminismo, todo lo que es antiprogresista, digamos. Como la resistencia acá en Córdoba. Claro, Somos así. algo así. Bueno, y luego, como vos decís, se produce un distanciamiento que uno puede decir, bueno, fue táctico, fue estratégico, y para mi punto de vista fue táctico. Fue debido a la presión enorme que sentían en ese momento Trump desde los medios, y no fue algo absolutamente de fondo. Fue algo maquillado, por así decirlo, pero ahora lo voy a mencionar. A eso se suma el carácter malo de Bannon, que él tenía un carácter bastante malo, difícil, el aspecto desalineado, era muy informal, y recibiría el apodo por parte de Trump de Sloppy Steve, o sea, el descuidado Steve, porque él nunca usaba
camisas, corbatas, No, nada. una apariencia muy informal. Demasiado informal y no era bien visto en la Casa Blanca por una cuestión de protocolo, claro, exactamente. También insultó a Ivanka Trump, o sea, no podés insultar a la hija del presidente por... No conviene. Expresarlo es lo complicado. Bueno, y encima alardeaba de su posición. Esto último fue explotado por la revista Time para destruir la relación con Trump, justamente tocándole el ego al presidente, que es su punto débil. Esto último, particularmente enfureció a Donald Trump en una portada de dicha revista, en febrero de 2017, donde figura Bannon con la frase "el gran manipulador". Entonces, presentar a Bannon con una portada como el personaje más importante de la Casa Blanca, incluso sobre el presidente, opacaba la imagen y los logros y la autonomía de la que Trump hacía chapa. Entonces fueron justo a tocar el ego, el punto débil del presidente. Y ahí lograron que esa estratégica unión entre los dos patriotas nacionalistas se resquebrajeara, por lo menos públicamente, ¿no? Luego que Trump dejara la Casa Blanca, Trump respondió ante la prensa diciendo: Steve Bannon no tiene nada que ver conmigo, con la presidencia, o con mi presidencia. Cuando fue despedido, no solamente perdió su trabajo, perdió la cabeza. Steve trabajó para mí. O sea, recalcando que era un empleado, no era nadie en la sombra manejándolo a él. Eso es lo que a él le ha molestado. Se sumó a la campaña, dice, después de que ya hubiera ganado la nominación al derrotar a otros 17 candidatos. A menudo ha escrito con el grupo más talentoso que haya tenido el Partido Republicano. Porque antes que Bannon se sumara a la campaña, ya Trump había derrotado 17 candidatos. O sea, no es que entró Bannon y salió presidente Trump. Ya Trump ha hecho un trabajo bastante importante. A pesar de ese aparente enfrentamiento, Bannon continuó respaldando a Trump por fuera, y Trump mismo diría en el 2019 en la revista, en el periódico de New York Times, que lo seguía atentamente los últimos meses en sus entrevistas y que no había nadie que se exprese mejor que él. O sea, elogiosamente se refirió a Bannon después de todo esto. Y después, en el final de su mandato, lo ayudaría con el indulto presidencial, que es algo que ya voy a hablar en breves, las causas penales que tuvo Bannon en sí. Bueno, hubo una serie de falsas acusaciones que se dieron contra Bannon. Al igual que contra Trump, la prensa progresista intentó destruir la imagen de Bannon. Se lo acusaba de promover el supremacismo blanco, fue retratado como un hombre malvado que susurraba ideas horrendas a los oídos de Trump. Tales acusaciones eran falsas y vienen por una culpa por asociación, porque justamente ha promovido, él mismo dijo que Breitbart iba a ser la base para la derecha alternativa. Y bueno, esa confusión se origina en el 2016, ya en julio de 2016. Él mismo declaró que, bueno, al ser la plataforma del movimiento, ya la misma Hillary traza una línea recta y dice, bueno, Trump, Bannon, derecha alternativa, supremacismo, nacionalismo blanco, racismo. Entonces traza esa línea. Cuando en realidad quien más comprometida estaba con cuestiones racistas era Hillary, convengamos. Claro, sí. Si empezamos a atar hilos, digamos. Y después el presidente Biden también. Claro. Sí. Bueno, esta asociación con la derecha alternativa, que es la que abonó la polémica y el malentendido, también se debía a la naturaleza de la derecha alternativa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque agrupaba un gran abanico de ideologías de derecha, entre ellos había nacionalistas blancos y había neonazis, entre muchos otros, entre neoreaccionarios, libertarios, milicias patrióticas,
conservadores, arqueofuturistas y paleos libertarios. Todo eso junto era la derecha alternativa. No había ni un líder, ni un manifiesto, ni era un movimiento heterogéneo. Entonces no... Era un grupo de gente al que le ponían una etiqueta, digamos. Sí, pero ellos mismos también se mostraban así. Es que se formó con la misma lógica que incluso podría llegar a articular la propia Chantal Mouffe con Ernesto Laclau, bajo esa idea de la razón populista, que insisto, el populismo, como bien lo explica Agustín Laje, es una manera de construir poder político, no es que haya una maldad intrínseca en el populismo, como han dicho algunos politólogos allá de Guatemala, que pobres. Digo, ¿por qué es importante esto? Porque en realidad, si uno se fija, es lo mismo que sucede hoy con la izquierda, que ha sabido organizarse. Uno dice, ¿qué tienen en común el feminismo, el ecologismo, algunos transhumanistas, algunos progresistas? Con los marxistas, los trotskistas y los... Hay un rechazo generalizado a la sociedad occidental tradicional. Lo mismo sucedió con Trump, que supo canalizar y articular políticamente en su discurso estos espacios que tenían un punto de afluencia, que era, bueno, rechazamos la izquierda. Algunos nacionalistas lo van a rechazar por X motivo, algunos conservadores por Y y algunos libertarios por Z. Y lo supo articular. Creo que eso también hay que sabérselo reconocer. Exactamente. Y algo importante. En los hechos, Bannon propondría de manera consciente o inconsciente una derecha alternativa moderada, tangencial, amoldada al gran público, aunque tocando temas incómodos para el progresismo. Es decir, se mostraba menos frontal y menos radical que la derecha alternativa expuesta, por ejemplo, por Richard Spencer, que es un nacionalista blanco declarado, que fue quien bautizó el nombre de alt-right. Él mismo, Richard Spencer, diría en el Financial Times: no creo que Bannon sea de derecha alternativa tal como yo la definiría, dice. Creo que Bannon es de derecha suave o alt-light. Nunca he visto a nadie en el sitio, se refiere a Breitbart, sacar a relucir el nacionalismo blanco. Breitbart aún es más parecido a un nacionalismo cívico general. Bannon, aunque consideraba pares a los derechistas populistas europeos, suele dejar en claro que su nacionalismo no es étnico, sino económico. Y que, a diferencia de los movimientos europeos que confían en la salvación por medio del Estado, los populistas de derecha americana aspiran a un gobierno limitado y un respeto por el originalismo constitucional. Se esfuerzan por quitar los largos tentáculos del Estado de las vidas de los ciudadanos trabajadores. La prensa masiva, sin dudarlo, bueno, lo que decíamos recién, comenzó a usar fake news, falacia del hombre de paja para desprestigiar a Bannon, tal como habían hecho con Trump, exactamente igual. Y Steve Bannon negó categóricamente ser nacionalista blanco y afirmó en cambio que era un nacionalista económico empeñado a combatir las ideas progresistas predominantes sobre inmigración, diversidad y economía. Bueno, y ahora voy a mencionar algo sobre el circo mediático que se dio en torno a su figura. El 20 de agosto del 2020, enfrentó cargos de conspiración por supuestamente cometer fraude y blanqueo de dinero a través de una campaña para recaudar fondos en GoFundMe llamada Nosotros Construimos el Muro. La iniciativa surgió en momentos donde los demócratas bloqueaban los esfuerzos de Trump por conseguir fondos para construir el muro. Bannon logró reunir unos $25 millones. Esta iniciativa privada de Bannon, que ya no estaba en el poder, la realizó junto a 3 socios, entre ellos un ex veterano de guerra que había perdido un brazo y 2 piernas en combate. Aparentemente desviaron una parte del capital reunido para gastos personales. Trump reaccionó al arresto diciendo: creo que es una cosa muy triste para el señor Bannon, creo que es sorprendente. Aprovechó además para desmarcarse de la campaña privada de financiamiento colectivo promovida por Bannon, diciendo: no me gustaba, creo que se hizo para alardear. Ahí seguía demostrando cierto malestar con Bannon. Incluso llegó a afirmar que el proyecto estaba mal planteado desde el punto de vista técnico. Dice: no quiero que me asocien con eso,
no quería tener un muro que fuera inferior, porque se ve que la plata que iban recaudando iban a hacer un muro tal vez más bajo, con menos tecnología, menos calidad. Bueno, no obstante eso, el 20 de enero del 2021, Trump utiliza el indulto presidencial para perdonar a Steve Bannon. Y el 15 de noviembre del 2021, Steve se entrega al FBI con 2 cargos por desacato por no presentarse declarar ante el comité selecto de la Cámara de Representantes, liderado por los demócratas. Es algo interesante eso, porque estaba liderado por los demócratas, entonces estaba haciendo una persecución en realidad, que investigaba la ocupación del Capitolio el 6 de enero del 2021. Y sospechaba que él sabía de antemano lo que sucedería el día anterior del asalto al Capitolio. ¿Por qué? Porque en el programa de Bannon, se llama War Room, había dicho: el infierno se desatará mañana. Bueno, a raíz de eso es lo que le pedían que se presentara a declarar y presentara unos documentos. Bannon no se presentó, no presentó los documentos porque consideraba que era una persecución política. Bueno, y debido a eso, se termina entregando y dice: vamos a tumbar el régimen de Biden. Se han metido con el tipo incorrecto. Ese caso penal contra Bannon está en curso y podría tardar años en resolverse. Excelentísimo. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la_resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.